Estimados, vamos a proceder con la segunda sesión de esta serie dedicada al derecho de propiedad. Segunda sesión que teníamos previsto que fuese la última, pero que finalmente será la penúltima. El motivo es porque creemos interesante hacer un pequeño comentario sobre las alusiones que al derecho de propiedad se hacen en la encíclica recientemente publicada por Francisco, titulada Fratelli Tutti. Lo que en esa encíclica se dice acerca del derecho a la propiedad, porque insisto, nos vamos a circunscribir a comentar la encíclica en este punto exclusivamente, no tendría nada nuevo, no tiene de hecho nada nuevo y no merecería tampoco una mayor explicación porque no viene tampoco a desarrollar ni a complementar lo que el magisterio de la Iglesia ha venido diciendo acerca del derecho de la propiedad, porque básicamente lo que hace es reiterar la esencia de ese magisterio. Si hemos decidido hacer el pequeño comentario a este respecto, es porque han surgido algunos artículos que han venido a cuestionar si la doctrina que Francisco expone en Fratelli Tutti relativa a la propiedad privada es realmente doctrina de la Iglesia o se produce una ruptura o se produce una contradicción. Concretamente, vamos a contrastar lo que en Fratelli Tutti se dice a este respecto con un artículo publicado en la web del Instituto Mises por Alice Salles que se titula El último ataque del Papa Francisco a la propiedad. Es un derecho secundario. Bien, vamos a ver lo que dice Francisco en Fratelli Tutti acerca del derecho de la propiedad. Vamos a leer prácticamente, literalmente, los 3 párrafos que comprenden los puntos 118 a 120. Después vamos a ver qué dice el magisterio de la Iglesia al respecto y después pasaremos a analizar críticamente este artículo. Francisco en Fratelli Tutti hay un apartado que se titula Reproponer la función social de la propiedad. Números 118 a 120, donde dice: el mundo existe para todos porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. A continuación dice: en los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. O también en palabras de San Gregorio Magno: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II cuya contundencia quizá no ha sido advertida. Dios ha dado a la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluido el de la propiedad privada, y cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, como afirmaba Pablo VI. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Vamos a ver qué dice ahora la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Vamos a coger, por ejemplo, Juan Pablo II, Laborem Exercens, punto 14. La Iglesia se aparta radicalmente del programa del colectivismo, proclamado por el marxismo y realizado en diversos países del mundo. Tal principio se diferencia al mismo tiempo del programa del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos que se refieren a él. En este segundo caso, en el caso del capitalismo, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de la propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación.
el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Juan Pablo II, Laborem Exercens, número 14. Vamos ahora al compendio de la doctrina social de la Iglesia. El magisterio social de la Iglesia estructura la relación entre trabajo y capital también respecto a la institución de la propiedad privada, al derecho y al uso de ésta. El derecho a la propiedad privada está subordinado al principio de destino universal de los bienes. Compendio Doctrina Social de la Iglesia, número 282. La propiedad privada, en efecto, cualquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas a ella relativas, es, en su esencia, sólo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y por tanto, en último análisis, un medio y no un fin. Compendio Doctrina Social de la Iglesia número 177. Ahora yo me pregunto, ¿me pueden decir dónde está la contradicción? ¿Me puede explicar esta señora que escribe el artículo dónde está la contradicción? Vamos a ver qué dice. Francisco impulsa un reenvío del papel social de la propiedad, yendo en contra de lo que los anteriores papas han escrito. ¿Y dónde está la contradicción? Vuelvo a decir. ¿Dónde está la contradicción entre lo que dice Francisco y lo que acabamos de leer? Laborem Exercens, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Continuamos con el artículo. Hay una frase muy significativa que dice: para Francisco este es el fundamento, fundamento es el derecho natural secundario, de la idea de que los derechos de propiedad personal son secundarios a la propiedad comunal de bienes. Bien, esto es falso. Francisco ni en la doctrina social de la Iglesia en ningún momento se han referido a la propiedad comunal de los bienes. Se han referido al uso común de los bienes. Por eso he recalcado en la lectura la palabra uso, porque no es lo mismo uso común que propiedad comunal. Por lo tanto, aquí hay una falacia bastante... Quiero pensar que no es malintencionada, pero hay una falacia bastante significativa en este punto. Confundimos propiedad comunal con uso común, lo cual cuando menos pone de manifiesto que no se ha entendido absolutamente nada de lo que el magisterio social de la Iglesia entiende por propiedad privada y la diferencia entre propiedad y uso de los bienes. De hecho, es que en el mismo título del artículo consideran que el hecho de que el derecho de propiedad sea un derecho secundario es un ataque a la propiedad. Pues ustedes tienen una cita pendiente con el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ustedes tienen una cita pendiente con el magisterio de la Iglesia. Ustedes tienen una cita pendiente con un artículo muy bueno de Vallet de Goytisolo que explica perfectamente cuál es el sentido del término derecho natural secundario. Ustedes tienen una cita pendiente con la realidad, en definitiva, porque lo que están diciendo es falso. Yo les sugeriría que cambiaran el título del artículo y dijeran: no estamos de acuerdo con la idea que tiene la Iglesia acerca de la propiedad privada. Pero no intoxiquen diciendo que Francisco modifica o contraviene la doctrina social de la Iglesia en este punto, porque es mentira. A continuación, esta señora utiliza una cita de Rothbard que dice que en la naturaleza humana el derecho de autopreservación implica el derecho a la propiedad y cualquier propiedad individual en los productos del hombre de la tierra requiere la propiedad en la propia tierra. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que dice Rothbard, pero que no esté de acuerdo con lo que dice Rothbard no me faculta para escribir tonterías sobre Rothbard ni para atribuirle a Rothbard cosas que no ha dicho. Si a uno un autor le gusta, bien, y si no le gusta, también. Lo que no se puede hacer es desfigurar y decir falacias sobre lo que un autor ha dicho o ha dejado de decir. Yo no me dedico a escribir falacias sobre Rothbard, ustedes no se dediquen a escribir falacias sobre la doctrina social de la Iglesia. Para ir concluyendo, hacia el final del artículo, esta señora, Alice Sayers, del Instituto Mises, dice una cosa que, bueno, en fin, fue la versión de la ley natural de la Ilustración del siglo XVIII, en la que los derechos individuales de persona y propiedad están profundamente arraigados en un conjunto de leyes naturales que habían sido elaboradas por el Creador y eran claramente descubribles a la luz de la razón humana, la que nos ayudó a comprender mejor lo que Aquino escribió en el siglo XIII. Bueno, esto directamente es de chiste.
O sea, el siglo XVIII, que es el siglo anticlerical por excelencia, el siglo de las luces, el siglo de la emancipación de la razón respecto de Dios, el siglo de Voltaire, el siglo de la guillotina, la ley natural de la Ilustración del siglo XVIII. Esta es la que nos tiene que enseñar a interpretar a Santo Tomás de Aquino, según nos dice esta señora. Bien, insisto, tienen ustedes una cita pendiente con la realidad y tienen ustedes una cita pendiente con la verdad. Para ir resumiendo, ni Francisco en Fratelli Tutti dice que la propiedad privada pueda ser abolida, en línea con lo que ya comentamos en el anterior vídeo, ni Francisco en Fratelli Tutti dice que la propiedad privada no sea un derecho inviolable, en la línea de lo que dijimos en el anterior vídeo. Es más, Francisco afirma positivamente que la propiedad privada, como hemos leído anteriormente, es uno de los derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas. Que sea necesario no significa que sea absoluto. Que sea inviolable no significa que sea absoluto. Y no hay que confundir la propiedad con el uso. Francisco habla del uso y del destino, no habla en ningún momento de la propiedad. Ni tampoco habla del derecho del Estado a privar de esa propiedad. Por lo tanto, no podemos decir en ningún caso que estas afirmaciones que se hacen en Fratelli Tutti acerca de la propiedad privada sean contradictorias con la doctrina social de la Iglesia. Quienes son contradictorios consigo mismos son los señores que pretenden que la doctrina social de la Iglesia defienda los principios liberales y libertarios y al mismo tiempo acusan a quienes dicen exactamente lo mismo que ha dicho siempre la Iglesia de contradecir a la propia Iglesia. Muchas gracias.